Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. ¿Cómo están el día de hoy? Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor por su misericordia y por la bendición que podemos tener hoy día de poder estar en la casa del Señor. Bienvenidos sean cada uno de ustedes. Le voy a invitar que abra su Biblia, por favor, en el Salmo capítulo 89. Vamos a estar leyendo del versículo 5 en adelante y así comenzamos. Amén. Salmo capítulo 89, versículo 5 en adelante. Si por ahí, hermano, tiene alguien a su lado, atrás, enfrente, que no tiene Biblia y usted desea compartir, pues acérquese, ¿verdad? Para que todos podamos leer. Salmo 89, 5. Amén. ¿Lo tiene listo? Dice así la palabra del Señor en Salmo 89, 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Hasta ahí, hermanos. Celebrarán los cielos tus maravillas y tu verdad también en la congregación de los santos. Y dice el versículo 7, Dios temible en la congregación de los santos. Aquí, hermano, en este lugar, en medio de nosotros, somos nosotros esa congregación donde vamos a alabar al Señor, donde vamos a proclamar su grandeza, amén, y donde vamos a levantar su nombre. Únase con nosotros en esta hora. Te damos gracias, Señor, en esta hora por la bendición que nos das de poder estar en tu casa un día más, Señor, de poder estar en este lugar para alabar y para bendecir tu nombre. Te damos gracias, Señor, de antemano. Gracias, mi Dios, por tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, estar aquí en esta hora. Te pedimos, mi Dios, bendigas a cada uno, Señor, de los que están presentes, a cada uno, Señor, de los que están desde casa. Que tu bendición, Señor, sea de una manera especial sobre cada uno. Que tu presencia, Señor, se mueva de una manera poderosa. Quita todo, Señor, lo que estorbe. Pedimos que sanes toda enfermedad. Señor, que tu poder, mi Dios, se manifieste de una manera preciosa en medio de nosotros. Mientras tanto, nosotros, Señor, nos unimos para alabarte y para bendecirte. Queremos, Señor, adorarte con todo nuestro corazón. Recibe, Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración. Te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Y así, hermanos, vamos a unirnos en una misma voz para alabar al Rey, amén, para adorar a nuestro Dios. Cante con nosotros, palmee sus manos y alabemos juntos al Señor. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor y llévanos mucho más profundo, pues somos hijos de Rai, yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo soy. La iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltece
Aleluya. Y le exaltamos, amén, porque Él es digno de toda la gloria. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Él es Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Y le exaltamos, amén, porque Él es nuestra verdad. Y esta verdad nos ha hecho libres, libres para adorar al Rey. No hay nadie como Él. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Para siempre. Para siempre Él vive y reina. Nuestro Dios es grande y no hay otro nombre como el nombre de nuestro Señor. Cantemos juntos, amén. Nombre no hay. Nombre sobre todo nombre. Reinarás por siempre, siempre igual. Exaltaré. Cristo sobre todo nombre. Reinarás por siempre, siempre igual. Exaltaré. Nombre no hay
adoración, amén. Y por ello vamos a decirle: quiero adorarte, Señor, y exaltarte, porque este día he venido a adorarte. Dígaselo al Señor, hermano, y que su alabanza llegue a la presencia del Señor. Y te exaltamos, mi Dios. Grandes cosas has hecho, Señor, en nuestras vidas. Con todo el corazón, mi Dios, te exaltamos y te adoramos. Queremos, Señor, levantar tu nombre en esta hora. Quiero exaltarte y adorarte en espíritu y en verdad. Transforma y cambia, renueva mi alma con tu presencia. Hay sanidad. Llena mi vida de tu unción, aviva el fuego en mi corazón, anhela mi alma sentirte, Dios, derrama ahora de tu bendición, tú sanas, salvas y das perdón, levanto mis manos en adoración, alabo a Cristo el Creador, hacia la gloria y el honor. Hacia la gloria y el honor. Quiero exaltarte y adorarte en espíritu y en verdad. Transforma y cambia, Renueva mi alma. renueva mi alma con tu presencia. Hay sanidad. Dígaselo, hermano. Llena mi vida de tu unción, aviva el fuego en mi corazón, anhela mi alma sentirte, Dios, derrama ahora de tu bendición, tú sanas, salvas y das perdón, levanto mis manos en adoración, alabo a Cristo el Creador, hacia la gloria y el honor, llena mi vida de tu unción, aviva el fuego en mi corazón, anhela mi alma servirte, Dios, derrama ahora de tu bendición, tú sanas, salvas y das perdón, levanto mis manos en adoración, alabo a Cristo el Creador, hacia la gloria y el honor, llena mi vida de tu unción, Aviva el fuego, Señor. fuego en mi Cada uno de corazón, nuestros corazones. anhela mi alma Anhelamos, sentirte, Señor, tu presencia. derrama ahora de tu bendición, tú sanas, salvas y das perdón, levanto mis manos en adoración, alabo a Cristo el Creador, hacia la gloria y el honor, llena mi vida de tu unción, aviva el fuego en mi corazón, anhela mi alma sentirte, Dios, derrama ahora de
Señor. ¿Cuántos en esta hora anhelan, hermano, ese toque divino del cielo que viene, hermano, y sana nuestros huesos, nos levanta, nos llena, nos fortalece? Vamos a cantar juntos, hermanos. Soy sano solo por aquel que puede sanar, amén. Solo por aquel que puede dar vida, solo por aquel que puede traer libertad. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy.
ha sanado. El Señor, hermano, en su misericordia es el que permite que hoy estemos aquí en este lugar. No es por un físico extraordinario que tengamos, no. Es porque el Señor ha puesto su mano sobre nosotros, nos ha hecho libres y Él es nuestro sanador, Él es nuestro todo. Por ello estamos en esta hora aquí. ¿Por qué no voltea con el que está a su lado, le da una sonrisa, hermano, y dígale: el Señor es el que te sana, Jesús es el que trae libertad al corazón, amén? Goces, hermano, y alegres en el Señor, porque somos más que bendecidos al estar aquí, somos más que bendecidos. Gloria al Señor. Y así mismo, hermanos, vamos a pasar a las ofrendas, amén, y vamos a hacer una oración al Señor pidiéndole a nuestro Dios que guarde cada uno de los trabajos, bendiga, hermanos, las finanzas de su hogar, y que Dios siga bendiciendo las finanzas también en su casa, amén, para que esta obra continúe avanzando cada día. Así, hermanos, en reverencia vamos a orar, y le voy a pedir a la hermana Carrera que nos dirija en la oración. Gracias, Dios. Amén. Así podemos pasar y depositar nuestras ofrendas. Amén. Aleluya. Y vamos a seguir creyendo. Vamos a seguir confiando en el Señor. Tiempos de desesperación. Cuando hay duda y temor.
Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back again. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. We believe in the Holy Spirit, and He's given us new life. We believe in the crucifixion. We believe that He conquered death. We believe in the resurrection, and He's coming back again. Creemos en el Padre, creemos en Jesús, en el Espíritu Santo, y nos dio vida en la cruz. Creemos en su sacrificio, creemos que Él venció, que ha resucitado y volverá otra vez. Aleluya, sí, Señor. Y creemos, hermano, en el que se levantó de la tumba, amén, que vive y reina por siempre, el que está sentado a la diestra del Padre. Cristo Jesús es su nombre, para el cual no hay nada que sea imposible. Dice la palabra del Señor, si tan solo creemos, grandes cosas veremos de parte del Señor. Vamos a decirle en esta hora con todo tu corazón ahí en tu lugar, hermano, dígale al Señor: yo creo, Señor, que tú estás obrando, aún en aquellos, Señor, que mis ojos naturales no puedan ver. Yo sé, Señor, que tú estás obrando, porque va más allá, Señor, de lo que podemos ver naturalmente. Decía este canto, que tu fe sea más fuerte cada día, que tu fe, hermano, se afirme en esta hora y pueda decirle: Señor, yo voy a creer, porque aquí estás, Señor, en medio de nosotros. Sí, Señor, el que abre camino, hermano, aquel que hace de lo imposible, lo hace posible. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo a Él adoramos y a Él exaltamos. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor. Sí, mi Dios. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, Tocando mi corazón, te adoraré, Señor. te adoraré.
pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Tú siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Aleluya, aquel que tiene la última palabra es el Señor. Y así es nuestro Dios. Aunque los resultados sean negativos, el último en dar la palabra es el Señor. Aunque por ahí digan ya no se puede hacer nada, Dios, hermano, es el que abre camino, el que levanta, el que fortalece, el que transforma. Aunque el mundo diga ya no hay nada que hacer, todo es posible para el Señor. Aún aquello que usted pueda ver demasiado lejos, si usted tiene fe, el Señor puede hacer lo posible. Porque Dios sigue obrando, Dios sigue levantando, Dios sigue restaurando. No hay nada que sea imposible para el Señor. Aún en aquello que sus ojos no puedan verlo, Él tiene el poder para hacerlo. Solo créalo en esta hora. Solo créalo, solo adore al Señor. Señor, solamente en ti confiamos, Señor, y en ti creemos. De tu mano poderosa, Señor, nos aferramos en esta hora. Mira, Señor, obra en cada necesidad, obra en cada petición. Tú conoces los corazones, Señor. Obra en esta hora, Señor. En cada uno aumenta la fe, Señor. Aumenta la fe, mi Dios. Milagroso Señor, ven, llena este lugar de tu presencia. Descender tu poder. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Jesús, y lo que harás en mí. Creemos, Señor. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Levante sus manos al Señor, hermano. Maravilloso Ríndale esta adoración. milagroso Ríndale en esta hora, Señor, esta entrega. ven, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder
cada uno de nosotros. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, Señor, en esta hora. Recibe Toda la adoración, Señor, para ti, mi la Dios. gloria, recibe Porque creemos a tus promesas, creemos a tu palabra. precioso Y nos aferramos, Señor, en esta hora. Hijo de Dios. Y queremos mantenernos, Señor, en esa fe, en esa convicción. Mira, Señor, la y gloria, creemos, Señor, firmemente en tu palabra. Hemos creído a tus promesas, Señor. Y no dudaremos, mi Dios, no dudaremos. recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús. dígaselo, hermano, con convicción al Señor. Yo creo, Señor, lo que harás. Yo creo, Señor, en lo que ya estás haciendo sobre mi vida, sobre mi Creo casa, en ti, sobre mi hogar, sobre mi congregación, Señor, lo creo, mi Dios. y lo que harás en mí, En mí, en mí. Sí, Señor, porque tenemos un Dios poderoso, hermano, que sigue obrando, que sigue sanando, sigue salvando, sigue levantando vidas y que obra, hermano, más allá de lo natural. Él obra en lo sobrenatural. Y aun y cuando nuestros ojos naturales a veces quieran engañarnos, quieran decirnos otra cosa, que no, hermano, se mueva esa fe, esa certeza y esa convicción en el Señor. Que Dios, hermano, siga obrando en medio de nosotros. Vamos a creerlo, amén. Vamos a creerlo sin dudar, sin titubear. Y vamos a confiar y a esperar en el Señor. Dios está con usted, hermano. Dios le bendiga. Aleluya. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? Mire, ahí donde está en su lugar, ¿qué le parece si oramos por
por nosotros mismos primero, para que la palabra de Dios venga a bendecirnos. Padre, en esta tarde venimos delante de tu presencia, agradecidos una vez más por la oportunidad, la bendición que nos das de estar aquí. En este momento, Señor, el deseo de nuestro corazón, nuestra necesidad, es que tu palabra venga y nos aliente, nos enseñe, nos ayude, nos guíe, nos instruya, Señor. Cada día la necesitamos más y más, aún en estos tiempos tan difíciles. Queremos pedirte, Señor, que cualquier pensamiento, cualquier preocupación, ansiedad, cualquier momento que pueda traer perturbación, que no sea, Señor, lo que nos lleve, nos quite la bendición. Oramos para que se disipe todo, se desvanezca todo. Si hubiera dolencias en algún cuerpo de alguno de mis hermanos, oramos por sanidad para que tú lo hagas. Creemos, Señor, que tu palabra se cumple, que cuando ella es predicada, poder de Dios brota a través de ella también. Oramos, Señor, para que en esta hora tu palabra venga y bendiga también a todos aquellos que nos ven por los diferentes medios. Que sea de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera invitarlo que abra su Biblia junto conmigo, hermano, y me acompañe a la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 32 al 34. La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo del 32 al 34, y dice la Biblia de la siguiente manera. ¿Qué más voy a decir? De manera de pregunta, dice, me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Siéntese, por favor, en esta hora. Esta semana, hermano, yo quisiera dar finalización a esta serie de mensajes que la hemos titulado La Biblia, su palabra, en donde hemos estado hablando lo importante que es para un cristiano no solo leer la palabra de Dios, sino también estudiarla, comprenderla, amarla. Pero esta tarde voy a hablar acerca de experimentarla. ¿Sabe? A pesar de que leer la Biblia es uno de los rudimentos, es uno de los fundamentos básicos de la vida cristiana, debemos de reconocer, hermano, que en estos tiempos se hace más difícil leer la Biblia. Se hace más difícil. Mire, yo escucho a las personas que dicen, qué bendición, la Biblia en audio, la Biblia en tu carro, la Biblia mientras duermes, ¿sí lo has escuchado? Por alguna razón, a pesar de que tenemos tanta tecnología, me ha tocado conversar con hermanos que se sinceran y dicen, pero a veces de tantas cosas que tengo que hacer, dice, es lo último que hago. Hay que tener valor para reconocerlo. Porque cuando se habla de la Biblia, todos decimos, ¿verdad? No, yo sí creo. Oiga, dirían los hermanos de antes, fuera diablo. Culpaban al diablo. Hijo, dame volumen ahora. ¿Ya? No, entonces si es el diablo, ya son dos. Bien, gracias, hijo. Y yo recuerdo, hermano, que se sinceran los hermanos, dicen, es que a pesar de que ya hay tanta tecnología, la Biblia se ha convertido en una especie de desafío, de un intento fallido para leerla. Se trabaja más que antes, se duerme menos, se come más, ¿verdad?
Y tantas cosas que la Biblia se ha convertido en cierta manera en una posición para los cristianos en la actualidad, hermano, en una posición de segundo plano. Y no debe de ser así. Yo animo, exhorto, recuerdo la importancia de que todo cristiano, sin importar cuánto tiempo tengo en el Evangelio, 6 meses, 3 meses, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, y ya los veteranos, ¿verdad? 30 años hacia arriba, no debemos de perder el buen deseo, la gracia, el amor, la pasión de aprender más de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, yo decía la semana pasada, es el lenguaje de Dios para comunicarse con nosotros, hermanos. De tantas cosas que hay en estos tiempos sobre el cristianismo y sus títulos, cualquier persona que no tiene a Cristo en su corazón, al ver todo el panorama de la fe en sus diferentes interpretaciones, el cristianismo en sus diferentes interpretaciones, dirían que los que tenemos más tutti frutti en cualquier religión somos los cristianos. Y en parte sí es verdad. La iglesia cristiana ha sido de los movimientos religiosos con más interpretaciones de la Biblia, y no necesariamente con el orgullo de decir cada vez se nos muestra más, se nos ilumina más. No, usted voltea a ver a otros movimientos religiosos y generalmente mantienen su misma línea con algunos cambios que los ha perjudicado con el paso de los años. Pero la iglesia cristiana en particular, dolorosamente ha sido uno de los movimientos religiosos que más ha tenido problemas para poder tener una sola verdad. No es que la Biblia sea compleja, no es que Dios haya cambiado de opinión. Lo que pasa es que con tantas personas que vivimos en la actualidad, que unos por sacar beneficio económico, por ambición personal, por fama, por discordia y por tantas razones, existen tantas versiones en relación a la interpretación de la Biblia, que honestamente, hermano, esto a los cristianos, a cualquier cristiano, aquí usted esté y no esté aquí, o los que nos estén mirando, debemos de tener la precaución de que la Biblia sea nuestro primer filtro para comunicarnos con Dios. Porque si usamos la Biblia como nuestro primer filtro para comunicarnos con Dios, podrán venir un montón de sarteces, de tonterías, de cosas absurdas, cosas burdas, perdón las palabras que uso, pero son definiciones muy correctas. No importa lo que venga, nuestra relación con Dios, vamos a decir, bueno, pues que Dios le ayude y lo guíe y lo encamine nuevamente, porque no son así las cosas. Es una responsabilidad de cada cristiano leer la palabra de Dios. Cuando hablamos de este tercer mensaje, que lo hemos titulado Experimentando la Palabra, ya pasamos por 2 mensajes previos, en donde el primero de ellos hablábamos, como le va a aparecer en el título aquí, el muchacho de allá de la cabina, ándele, gracias, ama tu palabra. Y hablábamos cómo el salmista, el cantor, llegó a un punto en su vida en donde aprendió a amar la palabra de Dios. Aprendió a comprender que la Biblia no solo es un libro de conocimiento o un libro de instrucciones o un libro de leyes, sino que en esencia la Biblia es esa intimidad entre el hombre y Dios, al punto que la llegó a amar, llegó a sentir la necesidad de leerla, la importancia de obedecerla. Una conducta que tiene que ver tanto como emocional como espiritual. Cuando los cristianos recién le entregan su vida a Cristo, las personas, y asisten a las iglesias, mira cómo hay una devoción por leer la Biblia, hermano. Hay una devoción muy bonita. Uno se los encuentra en donde quiera, ahí escuchando, leyendo la Biblia, y pareciera ser que se la quieren devorar en un mes, en un día. Yo recuerdo creyentes que me decían, leí la Biblia en 3 meses, hermano, y recién salvos, de pasta a pasta. Y ya pasan los años, ¿verdad? Y otro, ¿y cómo le ha ido estos 3 meses? No, todavía ni empiezo Génesis, ¿qué me pregunta, verdad? Porque pareciera ser que al inicio de la vida cristiana sí hay una conexión muy importante. Y no decimos que se extingue, se acaba, no, nosotros llegamos a esa conclusión. Amar la palabra de Dios debe de ser una necesidad de todo cristiano. Y luego veíamos posteriormente el siguiente mensaje que lo titulábamos Ejercita la palabra.
en donde hablábamos cómo es que también la misma palabra de Dios se tiene que ejercitar desde la perspectiva practicarla, desde la perspectiva obedecerla, desde la perspectiva encontrar lo que Dios quiere en su voluntad divina para nosotros. Yo escucho personas que dicen, ya encontré el sentido de mi vida y yo soy cantante, y empiezan a expresar muchas diferentes versiones, y es porque de alguna u otra razón sus habilidades les permiten llegar a esas conclusiones. Delante de Dios, la vida del hombre, delante de Dios, la vida de toda la humanidad, del ser humano, del universo, de la creación de Dios, el punto principal por el cual Dios amó al hombre, que es la salvación, la gracia, el perdón, el favor inmerecido, hermano, es para que el hombre ahora, debido a Cristo en su corazón, precisamente practiquemos la palabra de Dios. La palabra de Dios no es el libro que algunos lo considerarían bueno. Pues al principio te tienes que poner al tiro, ¿verdad? Y saber que sí, que no. No, la Biblia no es algo como que uno se lo devora y ya lo sabe todo. Le confieso, como muchos otros hermanos en la fe, han pasado muchos años que he estudiado, enseñado, predicado, aprendido de la palabra de Dios, hermano, y no me canso y no me sorprendo de ver la manera en la que Dios habla a través de su palabra a mi vida, en donde no puedo decir, fíjese que ya lo sé todo, cometería un grave error. La Biblia es ese elemento clave que todo creyente debe de practicar. Y veíamos cómo es importante este valor en la comunión con Dios. Esta semana, como ya le dije, titulé este mensaje bajo el tema Experimentando la Palabra de Dios. Cuenta una historia, ya la he contado anteriormente, una anécdota, que una vez había un hombre, de esos típicos hombres locos de la actualidad, que ahora los vemos así. Se subió a un peldaño y le prepararon una soga de un lado a otro lado, y la gente lo miraba desde arriba, desde abajo hacia arriba, y este hombre caminaba sobre una cuerda con sus pies descalzos, con una vara en sus manos para mantener equilibrio, como los circos. Y la gente se va a caer, se va a caer. Ese hombre con tanta habilidad camina y se va de lado a lado y la gente le aplaude. De repente el hombre dice, ¿quiere que lo vuelva a hacer? Sí. Y pues sí, que quieren que lo vuelva a hacer porque no se suben ellos, ¿verdad? Así que el hombre se regresa, pero decide regresarse no solo con una vara en las manos, sino decide regresarse con sus ojos vendados, hermanos. Y cuando el hombre regresa a mitad de camino, la euforia de la gente al ver un hombre con una vara en sus manos, pies descalzos sobre una soga, a una altura impresionante, con los ojos vendados, la gente empezaba a tener más euforia. ¡Sí lo va a lograr! ¡Sí lo va a lograr! Y el hombre llega al otro lado, hermanos. Y luego el hombre se quita la venda y dice, ¡lo logré! ¡Sí! La gente le aplaudía. Y repite este hombre, ¿quién cree que ahora lo puedo lograr con alguien en mis hombros? ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! Escuchaba la voz de uno más fuerte de todos. Y le dice este hombre, vente, súbete para que lo compruebes y lo experimentes. Hubo un rotundo silencio. ¿Sabe? Una de las cosas que a mí me sorprende mucho en la vida cristiana es qué tipo de cristianos somos. Si somos espectadores o protagonistas. Los espectadores son los que están simplemente viendo y esperando que se vea algo. Y los protagonistas generalmente son aquellos que provocan que suceda algo. Vienen siendo esas personas que están en la vida no esperando que pase algo, sino ellos son la clave para que pase algo. En la vida cristiana es muy similar. En la vida cristiana se ve mucho que en el pensamiento de experimentar la palabra de Dios, generalmente se parte en dos este pensamiento. Hay mucho creyente que escucha testimonios. Dios me hizo un milagro, qué bendición, ¿verdad? Otros creyentes experimentan la mano de Dios. Dios me sanó, gloria a Dios. Y creyentes que pasan y testifican, que comparten las experiencias que Dios hace a través de su palabra en sus vidas. Y me ha tocado conversar con creyentes que se asinceran y me dicen,
¿Por qué generalmente me gozo con los hermanos cuando Dios les contesta una petición? Cuando Dios los ayuda en un asunto legal, Dios hace un milagro. Cuando Dios les provee, dice, pero personalmente a mí esto casi no me sucede. Creyentes que se sinceran buscando una respuesta, en donde en su comunión con Dios le dicen a Dios, Señor, qué bueno que obras, pero ¿y moi? Dijo el François, ¿verdad? O sea, traducido al español, ¿y yo? Dijo el mexicano. Y generalmente es una respuesta muy común la que yo doy, que sé que muchos la dan en consejería. Lo que pasa es que en la vida cristiana tienes que aprender a experimentar la palabra de Dios. La palabra experimentar tiene que ver con probar, no en el contexto, a ver si es cierto, no, sino en el contexto de dar el paso de fe, que todo lo que dice la palabra de Dios entre el logos y el rema, que el logos y el rema son palabras griegas, una se define como Dios hablándole al hombre y otra se define Dios hablándote a ti o a usted, es la gran diferencia. Y llama mucho mi atención como en la vida cristiana, en estos tiempos particularmente, mucho creyente sí padece, hermano, una frustración cristiana o bíblica. Yo veo que Dios obra por aquí, obra por allá, obra más para allá, pero en ciertos asuntos en mi vida yo me he dado cuenta que no se mueven mucho las cosas, trayendo como respuesta un cristianismo muy racional. El cristianismo racional es una composición de dos palabras que son cristianos, que tienen a Cristo en su corazón, pero ya la fe o la experiencia de la palabra de Dios ya no es un pilar, sino ahora es el razonamiento. Mira cómo uno se encuentra en ocasiones con cristianos que todo lo razonan. No es malo razonar. Dios nos dio el homo, el ser pensante, ser racionales, el ser sapien. Dios nos dio esa capacidad. Pero en la fe, en la vida cristiana, debemos de aprender que el cristiano pasa a segundo plano el razonar y comienza a creer. El razonar es cuando nos hacemos lógicos. Bueno, pues me va mal, pues de aquí a 3 meses me puedo alivianar. Pero ya no decimos, Dios puede hacer un milagro este día. ¿Se fija el silencio? Porque ya todo lo razonamos, no ustedes, pluralizo. Sucede algo en nuestras vidas o a nuestro alrededor y decimos, bueno, tal vez de aquí a 1 año, pero ya no creemos definitivamente que Dios puede hacer un milagro y que las cosas pueden cambiar y dar un giro en un instante. La gran mayoría de los milagros que Jesús hizo, la Biblia utiliza la palabra al instante. Los milagros no es algo que alguien dijera por ahí, ¿verdad? Ya mero, nomás le faltan 3 vueltas al Señor para que lea el caldo, ¿verdad? Y luego ya va a empezar a servir los milagros. No. Los milagros representan esa parte clave que sucede cuando hay una conexión entre la fe y su palabra. Ahí es cuando surgen los milagros. Nos hemos hecho cristianos tan razonables, tan de razonamiento y de lógica cristiana que decimos, no, es que Dios tiene su tiempo. Y ya pasaron 10 años, ¿verdad? Dios tiene su tiempo. Hace poco hablaba con una persona y llegábamos a esta conclusión. Me decía, es que no siento que tengo la fe suficiente, me decía esta persona. Le decía, en base a lo que estamos hablando, yo creo que no es la fe suficiente, es que no ha llegado el tiempo de Dios. Si llega el tiempo de Dios y se te va por miedo, por inseguridad, por vergüenza, por falta de fe, ahí sí te puedo decir, se te fue el tren, se te fue el milagro. Y me decía esta persona, es cierto, no lo había visto desde esa perspectiva. Porque la experiencia de la palabra de Dios definitivamente tiene que ver 100% con la fe. Por eso dijo el apóstol Pablo, andamos por fe y no por vista. Dando a entender que ahora cuando venimos a Cristo,
Es como si el cristiano ahora su perspectiva de vida ya no fuera más terrenal en el contexto de esperar que las cosas sucedan, sino ahora confiamos en la palabra de Dios, en los preceptos de Dios, en la voluntad de Dios, en el tiempo de Dios, y Dios termina resolviendo asuntos que pueden tardar años, como cuando le dijo al pueblo de Dios que predicaba semanas atrás, que le dijo: te restituiré. En otras palabras, lo que tu desobediencia te quitó, si ahora eres obediente y vuelves a creer en mí, te lo devolveré. Porque así es Dios, hermanos. Dios busca que el creyente aprenda a experimentar su palabra. Los seres humanos en estos tiempos nos hemos hecho muy materialistas en el contexto de que lo que tenemos en mano es en lo que creemos. Lo que aquí está es lo que es. Cuando usted lee el Salmo 122, no me estoy saliendo de tema, aunque se me vienen muchas cosas a la mente. Cuando usted lee el Salmo 122, es un salmo precioso, lleno de fe. Cuando dice: irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Ese salmo en particular era un salmo que el pueblo de Dios cantaba bajo la promesa de Dios, que Dios les iba a dar una ciudad o un país para nuestra interpretación, que era Canaán. Todavía ni lo poseían y ellos ya se gozaban como si fuera de ellos. Y ese hermano, se lo voy a comparar. Cuando la mujer se embaraza, la esposa se embaraza, hermanos varones, la verdad, no se nos mete así de repente el pensamiento que la mujer dice: y mira, se está moviendo y de seguro se está riendo y me cerró el ojo. Y luego nosotros los hombres nos quedamos mirando así como que: creo que te estoy perdiendo, mujer. Creo que te estoy perdiendo. Porque el hombre, el varón, es muy dado a ver para creer. Y la mujer tiene una intuición diferente. Ella figura o prefigura muchas cosas. Dijo una vez alguien por ahí: ¿quién tiene más fe, pastor, los hombres o las mujeres? Y yo le di mi perspectiva muy personal. Le dije: yo creo que las mujeres. Los hombres se me van a echar encima, ¿verdad? Mi esposa me va a aplaudir, me va a llevar a comer. La realidad es que la mujer desarrolla una intuición muy diferente al varón, en donde en ellas se puede ver que ellas creen más las cosas que nosotros. Usted le dice a una mujer: llénate de fe, y se la creen, hermanos, y van y agarran y conquistan y es de ellas. Y luego le dice a un varón: cree en el Señor, y mire, nos paramos así. ¿Tú y cuántos? Véanos como varones. Tal vez es cultural, no hablo en general. La realidad es que la fe, experimentar la palabra de Dios, vuelvo a repetir, tiene que ver con esa conexión de abandonar el razonamiento, abandonar la lógica, abandonar lo terrenal, lo materialista, y comenzar a percibir la perspectiva bíblica. No es la locura, como dirían algunos: este ya se quedó arriba de tanta Biblia que lee. No, no es la locura, no es la demencia, aun cuando el apóstol Pablo lo dijo. Dijo: a lo que ustedes llaman locura, para nosotros es nuestra cruz. Pero lo que decía el apóstol Pablo en realidad era que la diferencia entre un hombre que tiene a Cristo en su corazón y uno que no lo tiene, hay una gran diferencia, hay una variante impresionante. Y cuando hablamos en la vida cristiana, experimentar su palabra, que se ha convertido en uno de los temas más difíciles en un creyente, yo quisiera hablar de lo que para algunos lo interpretarían, hermano. ¿Cuál es la fórmula para experimentar la palabra de Dios? ¿Será que nos tenemos que hacer químicos? Así como que, ¿habrá un secreto? ¿Habrá una manera? Cuando yo utilizo la palabra fórmula, me refiero a una forma, a un patrón que tiene que ver que los hombres de la Biblia, y ahora sí caemos en la carta a los Hebreos, el escritor le estaba diciendo a los judíos, en el capítulo 11, que se le considera como el salón de la fama de la fe, en donde este hombre, el escritor, le empieza a escribir a los judíos y les dicen: ¿saben? En la vida cristiana, lo voy a interpretar al lenguaje de ahora, ustedes tienen que recordar que hubo hombres y mujeres que hicieron de parte de Dios cosas impresionantes. Y empieza a recitar: unos conquistaron reinos, otros apagaron fuegos,
Otros derribaron a gigantes. Y empieza a mencionar. Por eso hace el nombre de David, lo hace mención. De tal manera que lo que estaba haciendo el autor estaba alentando la fe de los hermanos de aquellos tiempos, para que la vida cristiana pasara a ser de una vida de conocimiento o de enseñanza o de aprendizaje a una vida de experiencias. Quiero hacer una aclaración. Experimentar la palabra de Dios no es encontrar la manera de cómo obligar a Dios que cumpla nuestros caprichos. Experimentar la palabra de Dios no significa que ahora sí ya sé cómo hacerle para que Dios conteste. No. Experimentar la palabra de Dios tiene que ver con una fe conectada con la voluntad y lo ya establecido con Dios, en donde yo como su hijo, a través de su palabra, que es mi instrucción diaria, sin importar lo que venga a mi vida, yo voy a poder decir, yo sé que se va a cumplir la palabra de Dios. Hay muchos cristianos resignados, hermanos, allá afuera y aquí adentro también. Se resignan a los problemas, se resignan a las necesidades, se resignan a las pérdidas, a la carencia, se resignan a la confusión. Cuando supiéramos, hermano, que cuando Dios nos habla a través de su palabra, nos reta, nos desafía a experimentarla. Experimentar la palabra de Dios es como Jesús dijo, para lo que el hombre es imposible, para mí es posible. Experimentar la palabra de Dios tiene que ver con desarrollar una confianza que aunque no se vea nada, saber que ahí está todo de parte de Dios. Experimentar la palabra de Dios tiene que ver lo que humanamente algunos dirían. ¿Cómo se te ocurre creerle a un pedazo de papel con un montón de letras escritas? Pero nosotros lo llamamos el poder de Dios para actuar sobre lo sobrenatural sin importar lo que venga. Y la gente ahí es cuando nos dice definitivamente que hay que estar loco para saber creer que Dios lo puede hacer. Y sí, hay que estar loco para saber que Dios lo puede hacer, porque en la locura del hombre, la fe de Dios es donde se mueve para la gloria suya. Y esa parte, hermano, es la parte importante. Entonces, ¿cómo puedo yo experimentar la palabra de Dios? En primer lugar, experimentar la palabra de Dios sucede cuando confiamos en su justicia. ¿Sabe? En la vida cristiana se viven muchas injusticias. No es queja, no es crítica, no es así como que ya empezamos mal, pastor. No, es que es la verdad. En la vida cristiana se viven muchas injusticias, hermanos. Como decía en la escuela dominical en la mañana, por el hecho de ser cristiano, viera a veces cómo le tiran a uno. Le toman ventaja a uno. Y en la Biblia, cuando se trata de la justicia, estamos hablando prácticamente de lo que Dios lo considera lo correcto, el balance, lo que está bien. Aún sin importar lo que venga a nuestra vida, saber que Dios es justo. Y de hecho en la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 22 dice la historia: mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Este pasaje bíblico es la historia de Daniel en el foso de los leones. Una historia muy conocida. Daniel había sido acosado justamente. El hecho de haber sido un esclavo, el hecho de haber sido un cautivo y estar prácticamente abajo del rey, le había traído muchos enemigos. De tal manera que aquellos hombres que estaban en el palacio junto con Daniel, dice que hicieron una conspiración contra Daniel y le dijeron al rey: vamos a hacer que nuestro rey sea adorado. Daniel estaba ausente de este reglamento, de este sello real. Y dice la palabra de Dios que se hizo el decreto. Y el que no obedeciera al decreto del rey de que le adoraran a cierto movimiento, la Biblia enseña que tenía que ser arrojado al foso de los leones automáticamente. Así que los hombres van y le dicen al rey: mi rey, ¿qué cree? Todos nosotros nos hemos obedecido a su decreto, pero hay un hombre llamado Daniel que no ha obedecido. Dice la Biblia que el rey lo tiene que mandar llamar y todavía le pregunta: ¿no has obedecido, Daniel? No, yo solo adoro a Dios. Así que toman a Daniel, hermanos, y lo arrojan literalmente. Algunos se figurarían, fíjese lo que es la realidad y la fantasía.
Algunos se figuran que agarraron a Daniel y le pusieron una escalera, ¿verdad? Y ahí Daniel se estaba bajando. Otros se figuran que a Daniel lo amarraron de una soga, de un arnés, ¿verdad? Y agárralo para la derecha, para la derecha. No, la Biblia dice, lo arrojaron literalmente sobre un foso. Un foso no mide menos de 3 metros de profundidad. Un foso, es un calabozo. Y a la edad que tenía Daniel, de más de 60 años en esta etapa de su vida, los animales que estaban abajo eran animales hambrientos, eran leones, depredadores. Y la Biblia enseña que lo arrojan. Y Daniel, estando ahí, se cierra el lugar y se pone el sello del rey para que nadie lo mueva. A la siguiente mañana, la Biblia dice que va el rey. El corazón del rey estaba angustiado. El rey amaba, apreciaba a Daniel. Y va y hace que remuevan, esperando tal vez a ver si Daniel vivía. Y me gusta mucho la frase que utiliza el mismo Daniel cuando dice que el rey le dijo: Daniel, tu Dios te ha salvado. En otras palabras, el rey reconocía que al Dios que adoraba Daniel había hecho proezas. Así que Daniel, estando ahí en el foso de los leones, le contesta al rey: sí, estoy vivo. Rápidamente la Biblia dice que lo mandan sacar. Y llama mucho mi atención esta parte donde acabamos de leer nosotros. Un hombre que cae en una injusticia por ser justo. Un panorama muy común en la vida cristiana. ¿A quiénes de ustedes ha pasado, hermano, que la típica frase: ¿por qué siempre me pasa a mí por ser cristiano? Le cuento rápidamente. Hace algún tiempo, cómo nos ha pasado esto muy seguido, hermano, no una, muchas veces. Íbamos a los eventos de los reconocimientos de nuestros hijos. Y es un momento muy, muy especial, supongo yo, los padres que hemos vivido, que les dan un diploma, un certificado, un reconocimiento de buenos grados, de todo a los hijos. ¿Y cómo nos ha pasado, hermano, que cuando los están pasando a cada uno de ellos, pues uno espera que mencione el nombre de su hijo? ¿Sí estoy en lo correcto? Para con orgullo gritar y aplaudir y que se vea la euforia. Y como me acuerdo aquella vez que fuimos bien apurados a una entrega de reconocimientos de Abby, y ahí estaba yo esperando el momento, y dije: no, ahorita yo me levanto como papá orgulloso, ¿verdad? ¿Y qué cree? No, ni su apellido ni su nombre. Mire, usted allá abajo se queda así. Ay, el pastor. ¿Qué le pase a usted? ¿Qué le pase a usted? Yo recuerdo, hermano, que yo me quedé y se me quería subir lo Castañón y luego lo Sandoval, y yo quería que saliera el viejo hombre, se bajara de la cruz, y yo mis emociones estaban muy molestas. Yo dije: oye, hago un pancho para venir, me traigo a toda la familia, traje porra, por cierto. Y ver, y Abby nomás nos miraba así como que, y yo así como que, me levanto, ungido, y voy y busco al susodicho, y le digo: oiga, tengo la impresión que mi hija fue una de las premiadas también. ¿En serio, pastor? Sí, no crea que me enojé, por dentro me estaba desbaratando. Pero vuelvo al punto que lo quiero llevar. Por el hecho de ser cristianos, cuántos momentos incómodos, cuántos momentos injustos, cuántos momentos desagradables no se viven en la fe. Daniel tuvo que aprender a experimentar la paz de Dios, la justicia de Dios, el poder de Dios. Yo me quiero figurar el otro panorama de alguno otro cristiano, que lo agarraran y le dijeran: te vamos a echar al foso de los leones. No, sí lo adoro, sí lo adoro. Me quiero figurar el panorama de cualquier otro cristiano ahí caído entre los leones y empezando a decir: esos me engañaron, me engañaron. No, Daniel guardó silencio, porque la palabra de Dios se experimenta cuando aprendemos a esperar en Dios. Se experimenta cuando sabemos que Dios es justo, que Dios no retarda su palabra, sus promesas. Cuando comprendemos que el tiempo de Dios
Si a nosotros ya se nos acabó nuestro tiempo, a Dios no se le ha acabado su tiempo. Si a nosotros ya se nos acabaron las fuerzas, a Dios no se le han acabado las fuerzas. Y Él es justo para abogar por nosotros, por nuestras necesidades, por los momentos incómodos, por los momentos de traición, por los momentos de envidia, por los momentos de egoísmo, por los momentos de confusión. Él es justo y a su tiempo aplicará su justicia. ¿Y qué crees? Llegaremos a la conclusión que Dios siempre estuvo ahí protegiéndonos. Ahí es cuando se experimenta la palabra de Dios. No antes, hermano, no antes. Muchas de las veces en nuestra carnalidad, en nuestro razonamiento, en nuestro materialismo, queremos correr y hacer las cosas a nuestro favor, correr y renegar a nuestro favor, correr y solucionar a nuestro favor, pero a través de su palabra, la justicia de Dios. Cuando Dios ve un corazón justo, como dijo Daniel, he sido justo con Dios y he sido justo contigo, soy inocente. Por eso es que a Daniel no le pasó nada. Nosotros nos vamos a evitar muchas frustraciones, muchos momentos de molestia, de ira, muchos momentos de desesperación cuando dejamos que la justicia de Dios nos defienda. Pero es que, pastor, yo me apellido Godínez y los Godínez no nos dejamos. Pues ya no es Godínez, ahora es un hijo de Dios. Y como hijos de Dios hay que esperar la justicia de Dios. Vivimos en una sociedad muy corrupta. Vivimos en, mira, ¿a quien no vivió esto en Juárez no es de Juárez, dirían por ahí, ¿verdad? Que iba a las oficinas de gobierno y luego le decían, es que no le podemos ayudar. No todos, bueno, casi todos. Pero oramos por ellos. Y uno que otro decía, pues le doy para las cocas o no le doy para las cocas. Y uno no les daba porque se comportaba como cristiano, hermano. Y es cierto, hay mucha corrupción en todos lados. Hay mucha corrupción. Pero ¿qué es lo correcto? Esperar la justicia de Dios. No, pastor, es que el que no tranza no avanza, pastor. Así dice la palabra. Pues será la suya, ¿verdad? Pero no dice la del Señor. La del Señor es clara. Seamos justos y esperemos el tiempo de Dios. Y ahí es cuando el cristiano comienza a descansar en Dios. A descansar. Mire cuántos cristianos no entran a las iglesias y ya nomás apenas dan el primer paso y se les viene a la mente el asunto legal. Entran todos mareados. Vienen al altar, vienen a orar a Dios delante de Dios, a adorar a Dios y se les mete a la cabeza el asunto que dejaron pendiente que no los deja dormir y no los deja ni siquiera concebir el alimento. Déjenlos que se hagan garras. Nuestra confianza está en Dios, Él es justo, Él es fiel, Él obrará, Él actuará, Él se moverá. ¿Y qué crees? Este abogado no cobra ni $1. Este abogado lo único que dice, pon tu confianza en mí, espera en mí. Yo soy el juez justo en medio de las injusticias. ¿Cómo puedo experimentar su palabra? Cuando estamos convencidos que aún somos instrumentos para Dios. ¿Sabe? En la vida cristiana, todo cristiano debe de saber que somos instrumentos de Dios. Un instrumento es un objeto, algo que tiene un fin, que tiene un propósito, que tiene un valor. Ahora se le cebó. Somos instrumentos de Dios. Y una de las cosas que llama mucho mi atención en la vida cristiana es cuando el cristiano se cree que él cree y que Dios cree que para qué es la vida cristiana. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Efesios y dice la versión internacional: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Sabe? Me llama mucho la atención lo que significa la palabra convencer o convencimiento. Se dice que la palabra convencer o convencimiento viene de un proceso de aceptar o de creer algo.
que ya reflexionamos. En otras palabras, es pasar por el filtro de sentarnos un momento, metafóricamente hablando, y decir, sí es cierto, esto es para mí. Sí es cierto, lo puedo comprar. Sí es cierto, me lo dieron a mí. Oiga, como cuando a las gentes les dan en la televisión, ¿verdad? Que le dicen, te ganaste un auto. Y lo dicen, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y uno dice, no, pues que se lo quiten, ¿verdad? Por si no cree, pues que se lo quiten. Como la gente cuando se gana un boleto de lotería y les están entregando el papelote ahí grandotote y dicen, es que todavía no lo puedo creer. Yo diría, ¿cómo tú no lo puedes creer? Pues si ya te lo están dando. Porque es una emoción, humanamente hablando, almáticamente hablando, es una emoción que se contrarresta. Y algo que en la vida cristiana sucede para poder experimentar la palabra de Dios, debemos de estar convencidos que somos instrumentos de Dios. Estar convencidos, papá. Tú tienes que estar convencido, no porque el pastor dice, porque su palabra dice. Debes de estar convencido que eres el sacerdote de tu casa y Dios te puso ahí para ser de bendición para tu hogar, espiritual, económicamente, moralmente, emocionalmente, en todas las áreas que Dios te puso y te capacitó para guiar a tu familia para Cristo. Mamá, tienes que estar convencida que cuando viniste a Cristo, como dice el libro de Proverbios, tu deber es edificar la casa y con tus consejos, con tus caricias, con tus besos, con tus abrazos, pero también con tu corrección, con tu enseñanza, tus hijos van a ir guiados por Dios para el mejor conocimiento en la relación con Dios. Iglesia, familias, ustedes deben de estar convencidos que cuando Cristo cambió todo el panorama de tu hogar, hace un año, hace 10 años, hace 20 años, hace 40 años, lo hizo para que el destino de tu hogar, de tu familia y de los tuyos se terminara, no en tinieblas, sino en la bendición de la vida eterna que un día gozaremos. Hermano mío, tienes que estar convencido que cuando viniste al evangelio, escúchame bien, con achaques o sin achaques, de 20, 30, 40, 80 años, Dios te salvó para que seas su instrumento para su gloria, dentro y fuera de la iglesia, con los talentos que te ha dado, con la autoridad que te ha dado, con el ejemplo que te ha dado, pero sobre todo con la voluntad de Dios para poder salir adelante en medio de esta sociedad. Vieras cuánto cristiano hay que curiosamente ya no se la creen. Ya no se la creen. Piensan que el venir a Cristo como que hay un tiempo estimado en donde ya le eres útil a Dios y ya empiezan los achaques y ya no le soy útil. Cómo me gusta ese corito antiguo, viejísimo. El que hace poco inclusive, no sé si lo cantaba mi esposa aquí en la casa. El día que usted quiera escuchar un concierto, hermano, llegue a cualquier horario, mi esposa canta todo el día, todo el día, todo el día. Todo el día, y luego a veces me dice, empiezo a decir una palabra y de esa palabra saca un canto. Ay, Dios mío. Así que ya le hablo en inglés para que no se acuerde de ninguno. No, es broma. Pero a ese corito antiguo que decía, yo le alabo con las manos, yo le alabo con los pies. ¿Sí se acuerda? Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Ese corito antiguo era una señal de que nada me detenía para yo glorificar a mi Dios. Experimentar la palabra de Dios. No hay un texto bíblico que te diga a ti, mira, ya te quedaste sin trabajo, ya no eres útil. Ya pasaste de los 60, ya no eres útil. Ya pasaste 20 años en el evangelio, se te acabó la fe. Estás muy jovencito para ser usado por Dios. Tú no vas a salir adelante porque eres mexicano. Mira, la palabra no se experimenta en muchos cristianos por esos tabús. Porque no están convencidos de que Dios los llamó, de que Dios los salvó y de que Dios los quiere usar. De que Dios les dio una fe, de que Dios les dio una familia, de que Dios les dio una autoridad, de que Dios les dio poder, de que Dios les dio autoridad. No están convencidos, no se la creen. Y por eso es que usted ve mucho cristiano que parece que están como los que no sabemos nadar. Nos arrojan al agua, ni podemos agarrar aire para subir, ni podemos tocar el piso para impulsarnos hacia arriba. Nos quedamos en medio.
y ahí nos estamos ahogando. Y lo puedo decir porque un día me pasó. No sé nadar. ¿Y qué, hermano? Si usted sabe, gloria a Dios, yo no sé nadar. Y me siento orgulloso de no saber nadar. Pero un día me sentiré más orgulloso cuando aprenda a nadar. Qué feo se siente, hermano, cuando una persona que no sabe nadar, mire, no puede tocar el piso. Se siente terrible porque el primer instinto de supervivencia, ¿cuál es? Tocar piso y luego impulsarse hacia arriba. Así le pasa a muchos cristianos. No tocan el piso, pero tampoco pueden agarrar aire. Es porque no estamos convencidos completamente. Y el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Filipenses: deben de estar convencidos de que ahora que son salvos, de que ahora que tienen a Cristo en su corazón, las cosas van a cambiar, las cosas van a tomar un rumbo de parte de Dios, un rumbo divino, de que ahora en adelante sus vidas no van a ser mejor que las de los demás tal vez, pero van a tener la paz de Dios, van a tener la bendición de Dios, van a tener la protección de Dios, y de eso sí debemos de estar convencidos, hermano mío. La palabra de Dios no es solamente para creerle cuando me conviene, para creerle cuando todo va bien, para creerle cuando se siente bonito. No, la palabra de Dios es para convencerme que aun cuando me falte todo, ahí está Dios obrando, para sentirme completo, que aun cuando venga una enfermedad, un momento desagradable, mi gozo no se apaga porque estoy convencido que soy hijo de Dios y que Él tiene todo bajo control. Pero debo de estar convencido. Dios ve los corazones. Mira, dice el libro de Proverbios, Dios pesa los corazones. ¿Sabes qué significa eso? Que nosotros podemos aparentarle a la iglesia, a los hermanos, a la familia, a los líderes, a los pastores que estamos bien, pero espiritualmente hablando, Dios ve nuestra verdadera condición. Y yo quiero figurar que cuando humanamente hablando nosotros somos llevados a presión, a opresión, a crisis, a dificultades, hermano, porque sí nos pasa. Quiero pensar que ahí es cuando espiritualmente Dios desde el cielo nos mira a ver con qué actitud vamos a actuar de ahora en adelante. Y ahí es cuando Dios ve el corazón. Oiga, como esos matrimonios, ¿verdad? Que a veces conversamos con ellos. Se casaron jovencitos, chavitos los dos, no tenían nada. Nada. Pero estaban tan enamorados que uno los empezó a ver progresar. Pasaron por carencias, por necesidades, por dificultades. Y ahora con el paso de los años, de las décadas, uno los ve prósperos. Y uno dice, realmente que hay que amarse para poder aguantar todo lo que vivieron. Así es la relación con Dios. Cuando tú estás convencido de que Él te ama, tu amor hacia Él no se apaga. Cuando tú estás convencido de que aún le eres útil a Dios, de que eres instrumento para Dios, carnalmente hablando, corporalmente hablando, humanamente hablando, esta carne al Señor le sale sobrando, porque solo basta un corazón que ore, un corazón que camine, un corazón que le crea, para que sepamos y nos demos cuenta que aún somos útiles para Dios. Pero eso se vive, hermano mío, cuando sabes que eres instrumento y que estás convencido de que Dios es tu Dios. ¿Cómo puedo experimentar su palabra? Cuando lo volvemos a intentar. A ver, a mí me toca ver mucho, y puedo usar esa palabra mucho. Me toca ver mucho cuando la gente que no tiene a Cristo, lo voy a clasificar de esa manera. Mira cómo son persistentes a veces. Diríamos los mexicanos tercos, ¿verdad? Y ahí están. Y muchas de las veces logran sus objetivos. Y mira cómo me ha tocado ver, a veces en algunos cristianos, que nomás lo intentan 2, 3 veces. No, pues Dios no quiso. Dios no quiso. En la vida cristiana, experimentar la palabra de Dios tiene que ver con persistir y esforzarte. Tiene que ver, son conexiones bíblicas. Dice la Biblia en el libro de Lucas, Maestro,
hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón Pedro. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Esta es una historia, un panorama en donde Pedro y su hermano, Simón y su hermano, como pescadores de profesión que eran, desde la noche salieron a pescar, arrojaron las redes y por azares del destino, diría alguien por ahí, no lograron sacar nada de sus redes, por así decirlo. Los pescadores adquieren una experiencia y saben cuándo sí, cuándo no y cuándo tal vez. Jesús no era pescador, era un carpintero. Pero la Biblia dice que cuando se acerca a Jesús y le dice a Pedro, vuelve a alojar la red, Pedro no miró a un carpintero, no miró a un rabí, miró al Verbo encarnado, al Mesías, al que en su razonamiento sabía que no era posible. Pero si él lo volvía a intentar porque la palabra de Jesús lo había dicho, algo iba a suceder. En la vida cristiana, Satanás, una de sus estrategias más comunes, acompáñame hija, por favor, es desanimar a los cristianos. Los cristianos están muy animados, creyendo que Dios va en su plan, en sus proyectos, en sus caminos, en sus decisiones, y llega el diablo y trae una circunstancia. O a veces la injusticia de la corrupción viene y arroja una circunstancia. O inclusive a veces nosotros mismos en nuestra necedad o en nuestra inmadurez. Y viene el estado del desánimo. Y viene la pregunta, ¿lo puedo volver a intentar? Es común que nosotros hagamos un balance y digamos, me tomó tanto tiempo para poder ir en donde estaba, para que llegara esto, y en un día, en una carta, en una evaluación, en un asunto legal, en una conversación, todo se haya esfumado. Satanás es experto en utilizar esos recursos para desanimar, porque él sabe que si desanima a un hijo de Dios, él sabe que el cristiano prácticamente se desconecta de experimentar los milagros de Dios. Y el cristiano tiene que aprender a volver a intentarlo, a volver a orar, a volver a ir, a volver a levantarte tal vez cada mañana por un tiempo indefinido. Yo no te voy a decir por cuánto, pero va a ser indefinido. Pero una cosa sí sabes, estás convencido de que Dios está en el asunto y que las cosas volverán a su normalidad. Pero eso es algo que se intenta otra vez. Lo tienes que intentar. Ya lo intenté 2, 3, 4, 5 y puedo seguir diciendo la numeración. Ya estoy viejo, pastor. Ya estoy débil. Ya estoy cansado. Ya pasó mi tiempo. No. Tu tiempo no ha pasado. Si tienes vida, es porque estás en el propósito de Dios. Si te levantas cada mañana, no importa cómo, con los achaques, no importa cómo, medio chueco, medio zombie, no importa cómo, con dolor de cabeza, no importa cómo, con la deuda ahí, ya números rojos no, ya números rojototes. Pero tú lo vuelves a intentar ahora de parte de Dios. Bíblicamente hablando, Dios es justo y aplicará su justicia.
Estás en el plan de Dios, estás en las manos de Dios. Él es justo y lo hará. Y si tú y yo creemos que ya Dios se cansó, que ya Dios te mandó a un lado, que ya Dios está poniendo su mirada en alguien más, esa es la mentalidad del hombre. Porque en la mentalidad de Dios dice su palabra que desde antes de la fundación del mundo nos salvó. Su palabra dice que si a las estrellas las conoce por su nombre, cuanto más a ti y a mí. Su palabra dice que si nosotros siendo malos sabemos hacer buenas obras a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos hará por nosotros. Su palabra dice que cuando tú y yo oramos con un corazón sincero, Él inclina su oído y te está escuchando literalmente. ¿Por qué no estás convencido de eso? ¿Por qué no crees eso? ¿Por qué no te figuras que cuando vienes a la iglesia y levantas tus manos, Dios está mirando desde el cielo tu vida, tu corazón, tu alma, y no ha terminado contigo? Quiere cumplir sus planes contigo. Eso sucede cuando quieres experimentar su palabra. El diablo es tan real, que no juega. Pero nuestro Dios es tan real que Él quiere que nosotros salgamos adelante y cumplamos su voluntad en esta tierra. El pecado es tan real que ha derribado y le ha quitado la vida a muchas personas. Pero su gracia es tan real, es tan grande, es tan fuerte, es tan hermosa, que te dice: levántate y vuélvelo a intentar. Levántate y vuélvelo a intentar. ¿Cuántas veces? No importa, porque si el justo cae 7 veces, 7 veces lo levanta el Señor y lo vuelve a intentar, y lo vuelve a intentar hasta que ve la mano de Dios. ¿Cómo hace falta gente aferrada en las iglesias? Gente aferrada que le diga a Dios: tú dijiste que mi familia sería salva, y estén pagando el precio hasta que el cielo se abra y los corazones se quebranten. ¿Cómo hace falta creyentes que se vuelvan a levantar de un fracaso y le digan al Señor: es cierto, cargo con un fracaso, pero también cargo con una gracia que me dice: ponte de pie y vuélvelo a intentar? Es cierto. ¿Cómo hace falta cristianos, hermano mío, que vuelvan a retomar oraciones y le digan a Dios: tú dijiste que era para mí, te tengo que creer? Y así como los niños chiquitos: tú me lo prometiste, tú me lo prometiste. Ay, que yo no le diga algo a Daniel porque no me la acabo. Va cada 5 minutos: ¿me vas a llevar? Ya te dije que sí, pero me vas a llevar, ¿verdad? Me cansa y lo llevo, porque si no lo llevo, no se cansa. ¿Cómo hace falta gente que le quiera creer a Dios y lo vuelva a intentar? Es la única manera de poder experimentar la palabra de Dios. Daniel lo intentó 21 días orando y ayunando. Ana lo intentaba cada año subiendo a aquel lugar a ofrecer sacrificio a Dios, hasta que le dijo a aquel sacerdote: digiere tu vino, y Dios le dio un hijo. Pedro, a pesar de que habló, renunció y blasfemó que conocía a Jesús, más adelante Jesús lo tenía diciéndole: apacienta mis ovejas. David adulteró, asesinó, hizo cosas indebidas, pero se levantó y se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Moisés era tartamudo, era un hombre falto de palabra, pero solo bastó pararse delante de Faraón y Dios le soltó la lengua. ¿Cómo hace falta volverlo a intentar? ¿Cuántas veces lo habrá intentado Abraham? Los adultos me entenderán. Cuando le dijo a aquella mujer: ¿volverá a tener placer mi corazón? Ese es un eufemismo, porque la edad de Abraham ya ni siquiera podía estar con su esposa, literalmente. Pero ahí vemos a un Dios que no solo le dio la fuerza para volver a darle placer a su mujer, sino también le dio la fuerza para engendrar a un hijo. No lo dejaron de intentar. A un Josué que entró a Canaán, fue engañado por los gabaonitas y tuvo que sostener un juramento, una palabra que él hizo, pero aún así se levantó una vez más y siguió conquistando tierras hasta que pudo decir: ahora yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero una cosa sí sé: ustedes ya tienen tierras. Y cumplió la palabra de Dios.
Le puedo repetir y repetir más hombres de la Biblia que lo intentaron, porque querían experimentar el rema de Dios, la palabra de Dios, la palabra que Dios les había dado a ellos. Vuélvelo a intentar, experiméntalo. Póngase de pie en esta tarde.